Lo que Javier acaba de proponer podría cambiarlo todo en La Baronesa, capítulo 04. Porque ya no está en juego solamente una casa. Emilia queda atrapada entre Aurora y Nicolás. Paula está a punto de descubrir una verdad dolorosa, mientras Antonio y Clara comienzan a tocar secretos que llevan años enterrados. Y esta vez, una sola decisión podría romper el equilibrio de toda la familia. Hay un detalle que merece mucha atención en el próximo avance de La Baronesa. Emilia ya no está simplemente al lado de Aurora intentando ayudarla a recuperar la casa. Después de la propuesta de Javier, empieza a comprender que su propia vida ha quedado atrapada dentro de una deuda que ella nunca provocó. Y desde aquí todo podría cambiar muy rápido. Aurora claramente no quiere entregar a su nieta a Javier. Su reacción en el clavel rojo lo dejó bastante claro, pero el verdadero problema es otro. Todavía no tiene una solución real para recuperar la casa. Javier le dio solo una semana, así que cada día que pasa hace que esa propuesta absurda empiece a pesar un poco más. Para Emilia, todo esto puede resultar todavía más doloroso. Ella aceptó guardar el secreto de las apuestas de su abuela porque creyó que estaba protegiendo a Roberto y al resto de la familia, pero ayudar a alguien a ocultar un error es muy distinto a permitir que esa persona termine decidiendo tu futuro. Es bastante posible que Emilia tenga que decirle con claridad a Aurora que puede ayudarla a buscar una salida, pero que ella no es una propiedad que pueda utilizarse en una negociación, y mientras tanto, Nicolás ya siente que algo no encaja. Se desesperó cuando Emilia dejó de responder, y alguien que la conoce desde que ambos tenían 14 años puede notar pequeños cambios que los demás pasarían por alto. Que Emilia no conteste una vez puede ser casualidad, pero si sigue evitando llamadas, Nicolás dejará de preguntar dónde estaba y empezará a preguntarse qué le está ocultando. Ahí aparece el verdadero dilema. Si Emilia cuenta toda la verdad, rompe la promesa que le hizo a Aurora y corre el riesgo de que Roberto descubra lo ocurrido con la casa. Si sigue callando, será Nicolás quien empiece a pagar por un error de Aurora, aunque él no tuvo absolutamente nada que ver con aquella partida, y esto también ocurre en la vida real. Muchas veces una mentira empieza con la intención de proteger a alguien, pero cuanto más tiempo se sostiene, más mentiras hacen falta para impedir que la primera se derrumbe. Emilia está justo en ese punto. Todavía no ha traicionado a Nicolás, pero si continúa ocultándole cosas, él puede terminar sintiéndose traicionado de todas formas. Hay otra posibilidad bastante interesante, que Nicolás no espere a que Emilia se lo cuente. Podría empezar a investigar por su cuenta, sobre todo si vuelve a verla cerca de Javier. En ese momento sería muy fácil que interpretara mal la situación y creyera que entre ellos existe algo, cuando la verdad es todavía más difícil de imaginar. Javier está utilizando la casa de la familia como moneda de cambio para conseguir un matrimonio, pero también conviene observar a Javier con más cuidado. Él asegura que quiere a Emilia por amor a primera vista. Sin embargo, la forma en que investigó el restaurante Doña Aurora, se acercó a Roberto y después planteó un intercambio que le resulta demasiado conveniente, hace que esa explicación no termine de convencer. Esto es solo una hipótesis, claro, pero Javier podría estar buscando algo más que a una mujer. Tal vez quiera entrar directamente en la familia que Aurora lleva tantos años intentando controlar, y si eso fuera cierto, su propuesta tendría una intención mucho más profunda de lo que parece. Por eso, el verdadero peligro quizá no sea si Emilia acepta o rechaza a Javier. Lo inquietante será ver qué hace Aurora cuando el reloj empiece a acercarse al viernes, porque ella siempre ha dicho que sería capaz de hacer cualquier cosa por su familia, pero esta vez habrá que descubrir hasta dónde llega realmente ese cualquier cosa. Y queda Emilia. ¿Debería contarle toda la verdad a Nicolás ahora mismo, o guardar silencio un poco más para proteger a Roberto? ¿Y si estuvieras en su lugar? ¿Seguirías confiando en que Aurora encontrará una salida antes de que esa decisión termine cayendo sobre tu propia vida? Déjame tu opinión, porque tal vez, a partir de ahora, esta historia ya no trate solamente de recuperar una casa, sino de algo mucho más delicado.
quien tiene realmente el derecho de decidir sobre la vida de Emilia, y justo cuando Emilia todavía está intentando encontrar una manera de ocultarle a Nicolás lo que acaba de ocurrir, podría aparecer otro problema que entre directamente en la familia, sin que ella tenga tiempo de prepararse. Bastaría con que Paula hablara con entusiasmo de aquel príncipe con el que acaba de reencontrarse y, casi sin pensarlo, pronunciara el nombre de Javier. La reacción de Emilia podría ser suficiente para que todo empezara a salirse de control. Paula todavía no sabe que el hombre que tanto la ilusiona es exactamente el mismo que acaba de poner como condición casarse con su hermana. Para Paula, este reencuentro parece una segunda oportunidad que quedó pendiente. Javier desapareció una vez, ahora ha vuelto, sigue siendo atractivo, sigue siendo difícil de descifrar, y precisamente esa incertidumbre hace que ella tenga todavía más ganas de acercarse. Por eso, si Paula descubre que Javier ya se ha visto a escondidas con Emilia, quizá su primera reacción ni siquiera sea de rabia. Podría ser algo más incómodo, más personal, decepción. Querrá saber desde cuándo se conocen. ¿Cuántas veces se han visto? Y, sobre todo, porque Emilia nunca le dijo nada. Ahí es donde el malentendido puede crecer muy rápido. Emilia no quiere a Javier, de hecho, está atrapada en una situación que la incomoda y que jamás eligió. Pero desde el punto de vista de Paula, todo puede verse completamente distinto. El hombre con el que acaba de vivir un encuentro íntimo se marchó casi de inmediato para reunirse con su propia hermana, y cuando Paula una esas dos piezas, será difícil que pueda mirar la situación con calma. Es bastante posible que Paula no pregunte con delicadeza. Dolida, podría soltar algo como que Emilia ya tiene a Nicolás. Entonces, porque sigue viendo a Javier a espaldas de todos, sería solo una frase nacida de los celos y de la confusión, pero podría bastar para que Emilia sienta que la están acusando por algo en lo que, en realidad, ella también está atrapada. Y si Nicolás escucha precisamente esa parte de la conversación, entonces el problema puede multiplicarse. Él ya sospecha que Emilia le oculta algo. De pronto aparece un nombre concreto delante de él, Javier. Nicolás no sabe nada sobre la casa, no conoce lo ocurrido en el Clavel Rojo y mucho menos imagina aquella extraña propuesta de matrimonio. Solo ve que su prometida se ha encontrado en secreto con un hombre por el que su propia hermana parece sentir algo. En ese momento, Emilia podría quedarse prácticamente sin salida. Si quiere defenderse, tendrá que revelar el secreto de Aurora. Pero si sigue callando, su silencio hará que todo parezca todavía más sospechoso, y aquí hay algo bastante humano. Nadie ha traicionado realmente a Paula, al menos por ahora, pero eso no significa que ella no pueda sentirse traicionada. En la vida real también pasa. Muchas relaciones no se rompen porque la verdad sea insoportable, sino porque alguien solo alcanza a ver una parte de ella y completa lo que falta con sus propios miedos. Y queda Javier, puede que todavía no sepa hasta qué punto está metiéndose entre dos hermanas, o puede que sí. Esa diferencia lo cambia todo, porque si Javier sabe perfectamente quién es Paula, quién es Emilia y aún así sigue avanzando entre las dos, entonces ya no estaríamos hablando solamente de atracción o casualidad. La pregunta pasaría a ser otra. ¿Javier está provocando este caos sin darse cuenta, o está dejando que la propia familia empiece a desconfiar desde dentro? Y cuando Paula, Emilia y Nicolás terminen exigiendo respuestas al mismo tiempo, quizá lo más revelador no sea lo que Javier diga, sino a quien decida contarle la verdad primero. Pero mientras lo que ocurre entre Paula, Emilia y Javier todavía no termina de aclararse, hay otro peligro que ya está dentro de la casa. Roberto sigue sin saber que la vivienda por la que sacrificó tantos años de su vida ya no pertenece realmente a la familia. Y la persona que puede hacer estallar esa verdad en cualquier momento es precisamente Javier. Ya entró al restaurante, ya habló con Roberto e incluso consiguió caerle bien. Eso deja a Aurora en una posición mucho más frágil. Antes le bastaba con inventar excusas sobre sus salidas con amigas, ahora tiene que vigilar cada encuentro, cada pregunta, cada vez que Javier se acerca.
Basta con que Roberto mencione la casa delante de él, o con que Javier suelte una frase a medias, medio en serio, medio en broma, y todo lo que Aurora lleva años intentando controlar podría romperse en cuestión de segundos. Emilia es quizá quien empieza a cargar con la parte más incómoda de todo esto. Ella sabe que su abuelo hipotecó camiones, trabajó hasta el agotamiento y levantó de nuevo el patrimonio familiar después de que el padre de Aurora lo perdiera por culpa del juego. Entiende perfectamente el miedo de su abuela, pero entenderlo no significa que pueda soportar seguir mirando a Roberto tranquilo, feliz, dentro de una casa que él ni siquiera sabe que está a punto de perder. Podría aparecer una escena muy sencilla. Roberto hablando con ilusión de arreglar una habitación, cambiar algunos muebles o diciendo que quiere quedarse allí hasta el final de sus días. Emilia escuchándolo sin poder sostenerle la mirada. Y ese silencio podría doler mucho más que una discusión. Yo creo que ahí Emilia empezaría a cuestionar de verdad su decisión. Al principio aceptó guardar el secreto para proteger a Roberto, pero cuanto más tiempo pasa, esa protección se parece cada vez más a una mentira organizada. Puede empezar a preguntarse algo incómodo: ¿su abuelo realmente es tan frágil como para no soportar la verdad, o Aurora está usando su salud como una excusa para retrasar el momento de asumir las consecuencias? Para Aurora tampoco es sencillo. Sabe que se equivocó, pero su orgullo todavía la empuja a intentar arreglarlo sola antes de que Roberto se entere. Es una reacción bastante humana. A veces uno teme menos al reproche que a tener que mirar a la persona que ama y admitir que destruyó precisamente aquello que esa persona tardó toda una vida en reconstruir, y Javier, mientras tanto, casi no necesita hacer nada. Puede limitarse a observar. El plazo hasta el viernes ya ejerce suficiente presión por él. Una posibilidad bastante inquietante es que Emilia decida buscar a Javier por su cuenta y pedirle que se mantenga lejos de Roberto. Pero al hacer eso también estaría reconociendo algo importante, que él ya conoce el punto más débil de toda la familia. Desde ese momento, el equilibrio podría cambiar por completo. ¿Debería Emilia contarle la verdad a Roberto antes de que sea demasiado tarde? ¿O seguir protegiéndolo con una mentira que ella misma empieza a no poder soportar? Tal vez esa decisión termine definiendo quién será el primero en hacer explotar este secreto, porque ahora ya no se trata solo de recuperar una casa, se trata de cuánto daño puede causar una verdad cuando todos intentan retrasarla un día más. La casa todavía no se sabe si podrá salvarse o no, pero Aurora podría verse obligada a enfrentar algo todavía más incómodo, esta vez quien detecte el verdadero problema quizá no sea Emilia, ni tampoco Javier. Podría ser Antonio, porque él ya vivió, de otra manera, exactamente en el lugar al que ahora están empujando a Emilia. Bastaría con que Antonio escuchara por accidente una parte de la discusión entre Aurora y Emilia para que todo cambiara de tono. Al principio podría pensar que siguen hablando de la casa, de una deuda o de algún problema financiero que su madre intenta ocultar, hasta que aparezca el nombre de Javier junto a una condición casi imposible de creer: devolver la casa si Emilia acepta casarse con él. La primera reacción de Antonio probablemente no sería preguntar quién es Javier. Miraría a Aurora, porque si alguien dentro de esa familia sabe lo que significa sentir que otro decide por ti, ese es él. En el episodio anterior, Antonio ya dejó escapar algo que llevaba guardando durante años, que renunció a parte de su felicidad, que terminó viviendo una vida distinta a la que realmente quería, solo para responder a las expectativas de sus padres. Aurora, en cambio, sigue creyendo que lo salvó de un futuro equivocado. Para ella fue protección, para Antonio, fue una herida que nunca terminó de cerrar. Por eso este enfrentamiento podría ser muy fuerte sin necesidad de levantar demasiado la voz. Antonio solo tendría que preguntarle algo así: mamá, ¿te enfurece que Javier quiera decidir con quién debe casarse Emilia? ¿Pero en qué se diferencia eso de lo que hiciste conmigo? Aurora seguramente reaccionaría de inmediato. Podría decir que las dos situaciones no tienen nada que ver, que ella conocía a su hijo, que solo quería lo mejor para él, mientras Javier es un extraño que está aprovechándose de una deuda.
Pero esa explicación quizá termine enfureciendo todavía más a Antonio, porque después de tantos años, Aurora seguiría creyendo que el problema está en el resultado, y no en haberle quitado a otro el derecho de elegir. Emilia, atrapada entre los dos, podría escuchar por primera vez una parte del pasado de Antonio que quizá nunca conoció por completo. Y entonces empezaría a entender por qué él reacciona de una forma tan particular cada vez que Aurora interviene demasiado en la vida de alguien. Eso también vuelve más extraño el papel de Javier. Él puede no saber nada de la historia de Antonio, pero su propuesta toca justo una de las grietas más antiguas de esa familia. Yo creo que ahí Aurora podría perder realmente la calma, no porque Javier le haya ganado una casa, sino porque, sin querer, ha obligado a que decisiones del pasado que ella consideraba correctas vuelvan a ponerse sobre la mesa. Antonio podría ponerse del lado de Emilia. No porque confíe en Javier, ni porque quiera enfrentarse a su madre por puro resentimiento, sino porque no quiere que otra persona joven tarde años en admitir que vivió una vida elegida por otros, y esto todavía podría escalar más. Si Antonio descubre que la casa fue apostada, es muy posible que quiera revisar el contrato y buscar una salida legal que rompa la presión de Javier. Pero a cambio podría exigir algo muy concreto a Aurora. Que, desde ese momento, Emilia decida por sí misma, aunque la casa termine perdiéndose. Parece sencillo, pero para Aurora aceptar algo así significaría reconocer algo que siempre ha evitado mirar de frente, que hubo momentos en los que su manera de amar se convirtió también en una forma de control. La verdadera pregunta entonces no sería si Aurora quiere proteger a Emilia, eso ya está claro. La duda sería otra: ¿será capaz de protegerla sin volver a decidir por ella? Porque si Antonio esta vez decide no callarse, Javier podría haber abierto, sin darse cuenta, una guerra dentro de la familia mucho más peligrosa que cualquier partida de cartas, mientras Antonio podría estar obligando a Aurora a mirar de frente la forma en que alguna vez decidió por la vida de su propio hijo. En otro lugar Nicolás empieza a sentir ese mismo peso, pero de una manera mucho más silenciosa. Nadie le ha dicho directamente que Aurora se está metiendo entre él y Emilia. Aún así, los pequeños detalles empiezan a acumularse: llamadas que ella no responde, salidas repentinas, horarios que cambian, y explicaciones que suenan normales, pero que en realidad no explican casi nada. Francesca podría ser la primera en notar el cambio en su hijo, incluso antes que Emilia. Nicolás no es un hombre especialmente desconfiado, lleva demasiado tiempo amando a Emilia como para empezar a vigilar cada uno de sus movimientos. Precisamente por eso, si empieza a repetir las mismas preguntas una y otra vez, Francesca entenderá que algo está rompiendo la seguridad que él siempre tuvo en esa relación. Ella ya se lo había advertido: casarse con Emilia no significaba solamente casarse con una mujer, también implicaba convivir con la influencia de Aurora. En aquel momento Nicolás pudo pensar que su madre exageraba un poco. Ahora, sin embargo, empieza a comprobar que aquella advertencia quizá no era tan exagerada como parecía. Francesca no tendría por qué pedirle que se alejara de Emilia. Podría decirle algo mucho más incómodo, algo que se le quede dando vueltas en la cabeza: si no pones límites desde ahora, después quizá ni siquiera sepas qué decisiones son de Emilia y cuáles son realmente de su abuela. Y esa frase podría quedarse con Nicolás. Cuando vuelva a encontrarse con Emilia, quizá ya no le pregunte simplemente si está bien. Puede ir directamente a lo que le molesta, porque Aurora la necesita constantemente. ¿Por qué Emilia empieza a ocultar dónde está? ¿Y por qué, cada vez que él intenta entender un poco más, ella se pone a la defensiva? Ahí es donde Nicolás puede cometer un error sin darse cuenta. Él quiere sacar a Emilia de la influencia de Aurora, pero si actúa desde el miedo, podría terminar diciendo algo parecido a un ultimátum: tienes que dejar de permitir que tu abuela decida todo por nosotros. Para Nicolás sería una forma de proteger su relación. Para Emilia, en cambio, podría sonar como otra persona diciéndole cómo tiene que vivir, porque ella ya está soportando demasiado. Javier le ha impuesto una condición absurda:
Aurora la ha metido dentro del secreto de la casa, y ahora Nicolás también podría exigirle que elija inmediatamente de qué lado quiere estar. Demasiadas personas hablando sobre la vida de Emilia, muy pocas preguntándole qué quiere realmente ella. Ahí, en mi opinión, está la parte emocional más interesante. Emilia quizá no se enfade porque Nicolás sospeche de ella, podría enfadarse porque la persona en quien más confía termine provocándole exactamente la misma sensación que los demás. Que otra vez alguien intenta decidir por ella, y Francesca, si llega a presenciar esa tensión, podría darse cuenta de una contradicción incómoda. Su hijo está intentando luchar contra la forma en que Aurora controla a los demás, pero por miedo a perder a Emilia, Nicolás también podría empezar a querer controlar el resultado, entonces la situación podría moverse hacia un lugar bastante inesperado. Emilia no tendría por qué correr hacia Javier, ni ponerse completamente del lado de Aurora, tal vez simplemente se aleje un poco de Nicolás para recuperar algo de espacio propio. Si eso ocurre, la primera grieta de un matrimonio que todavía ni siquiera ha comenzado no vendrá de una infidelidad. Vendrá de dos personas que se aman, pero que empiezan a defender ese amor de maneras completamente distintas, y en ese momento, quizá Javier ni siquiera sea el personaje más peligroso, porque si Aurora llega a notar que Nicolás y Emilia están empezando a distanciarse, podría entender que, sin haberlo buscado, acaba de aparecer una nueva oportunidad para mantener a su nieta todavía más cerca de ella. La distancia entre Emilia y Nicolás apenas empieza a hacerse visible, y justo ahí, Javier podría elegir el peor momento posible para volver a aparecer en Doña Aurora. Sin hacer ruido, sin mencionar la casa, sin parecer alguien que está presionando a toda una familia. Simplemente entra como un cliente más, educado, tranquilo, quizá demasiado tranquilo. Roberto podría reconocerlo enseguida y recibirlo con simpatía. Para él, Javier sigue siendo ese joven agradable con el que habló sobre el restaurante y la historia de la familia, no tiene ningún motivo para desconfiar. Daniel tampoco, lo único que ve es a un hombre correcto, atento, interesado en el lugar. La única persona que sabe quién es realmente Javier en ese momento es Emilia, y ahí aparece el problema. Ella sabe que ese hombre que está sonriendo frente a su abuelo acaba de poner sobre la mesa una condición imposible: devolver la casa a cambio de casarse con ella. Emilia intenta mantenerse normal. Pero puede que no lo consiga del todo, un vaso apoyado con demasiada fuerza. Una respuesta seca. Una mirada que evita sostener demasiado tiempo, pequeños detalles, nada más. Pero para alguien cercano como Daniel, podrían ser suficientes. Daniel podría apartarla un momento y preguntarle directamente: ¿desde cuándo conoces a ese tipo? Emilia se queda atrapada otra vez, no puede decir simplemente que apenas lo conoce. Daniel ya vio su reacción. Pero tampoco puede contarle que su abuela perdió la casa en una apuesta, que Javier ahora tiene el control legal, y que además pretende cambiar esa propiedad por un matrimonio con ella. Mientras tanto, Javier no necesita amenazar a nadie. Puede preguntarle a Roberto por su salud, felicitar a Daniel por la comida, hablar bien del restaurante, incluso mostrarse sorprendido por la frialdad de Emilia. Cuanto más amable se muestra, más exagerada parece la reacción de ella, y ese detalle, para mí, puede funcionar muy bien con Javier. No necesita mostrarse agresivo para generar miedo, le basta con aparecer en el lugar exacto donde no debería estar, y dejar que el secreto de los demás haga todo el trabajo. La tensión podría subir todavía más si Roberto, encantado con él, lo invita a volver cuando quiera. Tal vez incluso diga delante de Emilia que Javier le cae muy bien. Ahí Emilia podría entender algo bastante inquietante. Javier ya no está fuera de la familia, está empezando a entrar, no porque él fuerce la puerta, sino porque los demás se la están abriendo sin saber quién es. Daniel podría empezar a observarlo de otra manera. Mira a Emilia, luego a Javier, y cuanto más normal parece él, más extraña se vuelve la actitud de su hermana. Entonces podría llegar una pregunta más directa: ¿te hizo algo?
Emilia casi no tendría cómo responder, y en ese punto, todas las mentiras anteriores empiezan a pesarle de golpe. Ella guardó silencio para proteger a Aurora y evitar que la familia se rompiera, pero cuanto más intenta mantener todo en calma, más fácil resulta que sus propios seres queridos confíen en Javier. Antes que en ella, eso pasa también fuera de la ficción, a veces quien conoce la verdad termina pareciendo la persona más sospechosa, simplemente porque no puede contar la historia completa, pero hay algo más. ¿Javier realmente vuelve al restaurante solo para ver a Emilia? Cuesta creerlo. Ya preguntó por la familia, conoció a Roberto, sabe quién es Daniel, conoce el lugar que Emilia ocupa junto a Aurora, demasiados movimientos para alguien que supuestamente actúa solo por amor a primera vista, y el punto de quiebre podría llegar con algo muy simple. Roberto menciona la casa delante de Javier, Emilia se queda inmóvil, Daniel lo nota, Javier la mira, y sonríe. No necesita decir mucho, de hecho, puede que lo más peligroso sea precisamente eso, que decida callarse, porque si guarda silencio, conserva el control, pero si suelta una sola frase, una nada más, el secreto que Aurora lleva intentando enterrar podría explotar en medio de Doña Aurora, delante de todos. Es posible que Clara no empiece con un interrogatorio. Después de ver a Antonio llegar borracho, lo más natural sería que primero aparezca la preocupación, y solo después, la sospecha. Ella lo observa dormir, mira los medicamentos, recuerda aquellas crisis que él tuvo tiempo atrás, y al final, la persona en la que termina pensando es León, no porque Clara quiera meter a León dentro de su matrimonio. Simplemente porque él conoce a Antonio de una manera que, a veces, ni ella misma termina de comprender. León es su médico, sí, pero también es alguien que lleva demasiado tiempo a su lado, tanto, que esa cercanía empieza a incomodar. Clara podría buscarlo de forma discreta. Preguntarle por los medicamentos, por el alcohol, por la posibilidad de que esas crisis de ansiedad estén regresando. León responde con calma, pero quizá, en algún momento, evita mirarla, o menciona un detalle que Clara nunca le contó, y ahí cambia todo. Clara todavía no tiene pruebas. Solo una sensación, pero en las relaciones largas, muchas veces lo que quita el sueño no es una respuesta concreta. Es notar que alguien responde demasiado rápido, como si ya hubiera pensado antes que decir. El verdadero choque podría llegar cuando Antonio descubra que Clara fue a buscar a León. ¿No se enfadaría porque ella esté preocupada por su salud? Lo que podría herirlo es sentir, otra vez, que todos deciden sobre él antes de preguntarle. Su esposa consultando a su médico, su mejor amigo sabiendo demasiado, y detrás de todo sigue apareciendo la sombra de Aurora, una madre que lleva años entrando en decisiones que Antonio siente como propias. Antonio podría reaccionar con dureza. Yo no necesito que todos me estén cuidando como si fuera un niño. A simple vista, la frase iría dirigida a Clara. Pero probablemente también estaría hablando de Aurora, y León quedaría atrapado justo en medio. Si defiende a Clara, Antonio podría sentir que los dos están haciendo frente común contra él. Si León decide apartarse, Clara podría preguntarse por qué alguien que siempre asegura ser solo un amigo necesita medir tanto cada palabra. Entonces entra Aurora, y puede empeorarlo todo. Ni siquiera necesitaría escuchar la conversación completa. Bastaría con ver a León otra vez cerca de Antonio para que su tono cambie. Quizá le pida que deje de involucrarse tanto en los asuntos de su hijo, y esa reacción sería difícil de ignorar, porque Aurora se pone tan tensa con León. Solo porque quiere proteger a Antonio. O porque su presencia le recuerda a una parte del pasado que preferiría mantener enterrada. Desde ahí, Clara podría empezar a mirar también a su suegra de otra manera. Si Aurora solo está preocupada por Antonio, porque actúa como si León representara un peligro, no hace falta revelar nada todavía. Incluso sería más interesante que Clara escuchara solamente una frase incompleta entre Aurora y León, algo como, eso terminó hace mucho tiempo, nada más, pero sería suficiente para que entienda que entre ellos existe una historia de la que nadie le ha hablado.
y quizá Antonio sea quien esté soportando más presión de todos. Está agotado, irritable, vulnerable. Y además acaba de dejar escapar que durante años vivió una vida distinta a la que realmente quería. Si de pronto todos empiezan a hacerle preguntas al mismo tiempo, lo más probable es que no confiese nada, tal vez se vaya. A veces, fuera de la ficción, las personas no ocultan algo porque quieran engañar a quienes tienen cerca, lo hacen porque una verdad lleva tantos años enterrada que volver a tocarla significa revisar también todas las decisiones que aceptaron en silencio. Clara todavía no necesita conocerlo todo. Le basta con darse cuenta de algo. León no parece ser solamente el médico de Antonio, y Aurora tampoco parece estar incómoda únicamente porque su hijo atraviesa un mal momento. Y si Clara decide empezar a buscar respuestas por su cuenta, en lugar de preguntarle directamente a Antonio, podría terminar llegando justo a esa parte del pasado que él más teme volver a abrir. Un teléfono vibra una vez, y después queda en silencio. Clara abre los ojos durante la sesión de regresión con Francesca, pero lo que vuelve a su memoria no es un rostro ni una escena completa. Solo ese sonido, muy cerca, después, el ruido de una puerta que se cierra. Intenta recordar algo más, y su mente vuelve a quedarse en blanco. Francesca no la presiona. Sabe que los recuerdos bloqueados no siempre regresan en orden, a veces vuelven a través de un olor, un sonido, una sensación pequeña. Pero Clara empieza a inquietarse, porque ese fragmento que acaba de aparecer no encaja del todo con la historia que ella misma se ha contado sobre aquella noche. Hasta ahora, en sus recuerdos, Antonio estaba con ella. Bebieron algo, bailaron, y después solo quedó la sensación de que la noche había terminado como tantas otras entre marido y mujer, pero ahora aparece esa puerta cerrándose. ¿Quién salió de la habitación? Clara no formula la pregunta de inmediato. Se queda callada durante unos segundos, intentando forzar la memoria. Cuanto más lo intenta, más se bloquea. Francesca podría pedirle que pare, pero para Clara ya apareció una pequeña grieta en el relato. Y una vez que la ha visto, ya no puede fingir que no existe, tampoco quiere preguntarle todavía a Antonio. Quizá teme que cualquier respuesta de su marido termine influyendo en lo que ella recuerda, o quizá hay algo más profundo, miedo a que Antonio vuelva a decirle que está pensando demasiado. Por eso, Clara decide acercarse a León utilizando otro motivo. La pregunta parece casual, casi sin importancia. ¿Antonio te llamó aquella noche? Nada más. León podría responder rápidamente que no. Y detenerse medio segundo. Ese medio segundo es lo que Clara nota, no lo enfrenta. No cambia el tono. Simplemente lo mira un poco más de lo normal, intentando entender por qué una pregunta tan sencilla ha necesitado siquiera un momento de duda. León también podría quedar atrapado en una posición incómoda. Tal vez realmente no sepa nada, pero lleva muchos años protegiendo a Antonio, respetando sus silencios, guardando aspectos privados de su vida. Un reflejo que para León podría ser completamente inocente, para Clara puede parecer una forma de ocultamiento. Ella vuelve a casa con apenas 2 fragmentos, el sonido del teléfono, y la pequeña vacilación de León. Ninguno demuestra que Antonio haya hecho algo malo. Incluso es posible que ambas cosas no tengan relación entre sí. Pero la mente funciona así muchas veces. Cuando algo que parecía seguro empieza a tener una fisura, uno termina revisando también detalles que jamás había puesto en duda. Antonio podría darse cuenta de que su esposa está distinta. Clara ya no le pregunta constantemente si se siente bien, ni menciona sus medicamentos, simplemente lo observa, y ese silencio puede incomodarlo mucho más que una discusión. Personalmente, creo que avanzar así haría que el misterio creciera de una manera más natural. Clara todavía no ha descubierto ninguna verdad definitiva, solo acaba de comprender que su memoria quizá no sea tan fiable como ella pensaba. Y León, de forma intencional o no, acaba de convertirse en la primera persona que le hace sentir que alguien podría estar guardando una parte de aquella noche. Más tarde,
Clara podría estar acostada junto a Antonio. Con la habitación completamente oscura, de pronto, el teléfono de él vibra una vez, el mismo sonido que apareció durante la regresión. Clara no se gira. No pregunta nada, solo abre los ojos, y esta vez, empieza a recordar dónde había escuchado ese sonido antes. Al cerrar este avance de la baronesa, capítulo 04, quizá la sensación más fuerte ya no tenga que ver con quien terminará quedándose con la casa, sino con algo mucho más íntimo. Cada miembro de esta familia está empezando a verse obligado a mirar de frente aquello que llevaba demasiado tiempo evitando. Emilia quedó atrapada en la deuda de Aurora. Nicolás siente que la mujer que ama empieza a alejarse sin entender realmente por qué. Y Paula podría descubrir muy pronto que el hombre al que esperaba volver a ver, está poniendo sus ojos justamente en su propia hermana. Al mismo tiempo, Antonio sigue cargando una herida antigua, la de haber vivido durante años con la sensación de que otros decidieron por él. Y Clara apenas empieza a recuperar pequeños fragmentos de memoria, pero cada uno de esos recuerdos hace que la historia de su matrimonio parezca un poco menos segura de lo que ella creía. Lo más tenso es que aquí nadie parece completamente malo, pero tampoco completamente inocente. Aurora miente porque quiere proteger a Roberto, sin embargo, esa misma mentira obliga a Emilia a seguir ocultando cosas. Nicolás quiere defender su relación, pero si presiona demasiado a Emilia para que elija de inmediato, puede hacerla sentir exactamente igual que con Aurora, otra persona intentando decidir por ella, y Javier sigue siendo difícil de leer. Cuanto más tranquilo se muestra, más educado parece, más complicado resulta entender qué quiere de verdad. Tal vez ahí está una de las ideas más interesantes que deja esta historia. En la vida real, muchas rupturas no empiezan con una gran traición, empiezan con algo pequeño, una verdad que se retrasa, una llamada que no se contesta, una decisión tomada por el bien de alguien. Pero cuando el amor empieza a quitarle al otro el derecho de elegir, puede convertirse fácilmente en control, y proteger a una persona sin decirle la verdad, también puede terminar convirtiéndose en una especie de jaula. Ahora queda una pregunta difícil para Emilia: ¿debería contarle todo a Nicolás antes de que la distancia entre ellos crezca, o seguir guardando silencio para proteger a Roberto? Y Aurora, ¿será realmente capaz de soltar el control cuando vea que su propia familia empieza a resquebrajarse? También está Clara, porque si el próximo recuerdo la lleva hasta una verdad que nunca estuvo preparada para escuchar, tal vez ya no pueda volver a mirar a Antonio de la misma manera. Me interesa mucho saber cómo ustedes están viendo estas decisiones. ¿Qué personaje les preocupa más en este momento? ¿Quién creen que está cometiendo el error más difícil de reparar? Déjenme su opinión en los comentarios, porque seguramente cada uno está viendo esta familia desde un lugar distinto. Muchas gracias por acompañarnos en este avance de la baronesa, y sigamos atentos al próximo capítulo, porque cuando tantos secretos empiezan a acercarse unos a otros, a veces basta una sola frase, dicha en el momento equivocado, para cambiar por completo el rumbo de toda una familia.